Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de acompañarme en este nuevo vídeo. Yo soy y les doy la bienvenida una vez más a... Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando mucho en redes y que ha generado muchísima controversia, la visita de Can Yaman a una clínica. Sí, señores. Nuestro queridísimo galán turco fue visto entrando a un centro médico y claro, las alarmas se encendieron. ¿Qué le pasa a Can? ¿Será estrés? ¿O se esconde algo más detrás de esta visita? Vamos a sumergirnos en este tema, a analizar la información disponible, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, a intentar llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo, las noticias de celebridades y todo lo relacionado con nuestros ídolos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se pierden nada y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La noticia saltó hace unos días, cuando varias fotos de Can Yaman llegando a una clínica comenzaron a circular en las redes sociales. Inmediatamente las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que simplemente se trataba de una revisión rutinaria, algo normal teniendo en cuenta la exigencia física de su trabajo. Otros, más alarmistas, apuntaban a un posible problema de salud, quizás relacionado con el estrés que le ha generado la fama. Y por supuesto, no faltaron los que sugirieron que podría estar ocultando algo mucho más grave, como una cirugía estética no revelada o incluso un problema más delicado de salud. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Can Yaman es una figura pública, y como tal, está constantemente bajo el ojo del huracán. Cada uno de sus movimientos es analizado, comentado y muchas veces exagerado. Es importante, por lo tanto, tomar la información con cautela y no dejarnos llevar por rumores infundados. En el mundo del entretenimiento, donde la imagen es crucial, cualquier cambio, por mínimo que sea, es objeto de escrutinio. La presión de mantener una apariencia impecable, la exigencia de los fans y la constante persecución de los paparazzi crean un ambiente de estrés perpetuo que puede afectar la salud física y mental de las celebridades. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Can Yaman fue visto entrando a una clínica. Imágenes de él descendiendo de su vehículo, acompañado por lo que parecían ser miembros de su equipo de seguridad, inundaron las redes sociales en cuestión de minutos. Algunas fotos mostraban un rostro ligeramente cansado, lo que intensificó aún más las especulaciones. ¿Qué no sabemos? No sabemos la razón exacta de su visita. Podría ser cualquier cosa, desde una revisión médica de rutina hasta una consulta específica por alguna molestia puntual. Es crucial no caer en conclusiones precipitadas sin tener información veraz y contrastada. La presunción de inocencia, incluso en el mundo del chisme, sigue siendo un principio fundamental. La agenda de Can Yaman es sin duda muy apretada. El actor ha estado trabajando incansablemente en los últimos años, protagonizando series de éxito como Erkencicus y By Jay, participando en campañas publicitarias para marcas prestigiosas como Dolce & Gabbana, y viajando constantemente por todo el mundo para promocionar sus proyectos y asistir a eventos. Esta exigencia física y mental puede pasar factura, y el estrés es una realidad para muchas personas que se encuentran en su situación. Es lógico pensar que una visita al médico podría estar relacionada con el manejo del estrés, ya sea para buscar consejos, técnicas de relajación o incluso algún tratamiento para paliar los efectos negativos que el estrés puede tener en la salud. El burnout, el agotamiento profesional, es un riesgo real para aquellos que se dedican a profesiones de alta exigencia como la actuación. Sin embargo, también es cierto que el mundo del espectáculo está lleno de secretos y sorpresas. A veces las celebridades prefieren mantener su vida privada alejada de los focos, y es comprensible que así sea. Podría ser que Can Yaman esté lidiando con algún problema de salud que prefiere mantener en privado, o quizás esté buscando algún tratamiento estético o de bienestar que no desea compartir públicamente. No podemos descartar ninguna posibilidad, pero tampoco debemos alimentar rumores sin fundamento. La privacidad es un derecho fundamental, incluso para aquellos que han elegido vivir sus vidas bajo el escrutinio público. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sentimientos y vulnerabilidades.
Algunas fuentes cercanas al actor han asegurado que su visita a la clínica se debió a un chequeo general para asegurarse de que todo está en orden, dada su apretada agenda y el ritmo frenético de su trabajo. Estas fuentes insisten en que no hay nada de qué preocuparse y que Can Yaman se encuentra en perfecto estado de salud. Sin embargo, otros medios de comunicación han insinuado que podría estar buscando tratamiento para problemas de ansiedad o insomnio, derivados del estrés acumulado. Incluso algunos tabloides han sugerido, sin pruebas, que podría estar relacionado con un régimen alimenticio extremo para mantenerse en forma para sus papeles. La falta de confirmación oficial alimenta la especulación y permite que los rumores se propaguen como la pólvora. La verdad es que hasta que el propio Can Yaman o su representante hagan una declaración oficial, no podremos saber con certeza la razón de su visita a la clínica. Mientras tanto, lo más sensato es mantener la calma, no alimentar rumores infundados y respetar su privacidad. La responsabilidad recae tanto en los medios de comunicación como en los fans, quienes deben ser críticos con la información que consumen y evitar participar en la difusión de noticias falsas o no confirmadas. Lo que sí podemos hacer es analizar el contexto en el que se produce esta noticia. Can Yaman es una figura muy popular, no solo en Turquía sino también en Italia, donde ha residido y trabajado en varios proyectos, y en otros países de Europa y América Latina. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo han convertido en un ídolo de masas, y su vida personal genera un gran interés mediático. Esta popularidad, si bien gratificante, también implica una constante vigilancia y la pérdida del anonimato, lo cual puede ser abrumador. En los últimos meses, Can Yaman ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo la serie El Turco, una producción internacional de Disney, y que promete ser un gran éxito. También ha estado involucrado en diversas campañas publicitarias para firmas de moda y fragancias de renombre, y ha participado en eventos benéficos, demostrando su compromiso social. Su presencia en redes sociales es activa, lo que le permite mantener una conexión directa con sus fans, pero también lo expone a críticas y comentarios negativos. Todo este trabajo y esta exposición mediática pueden generar una gran presión, y es comprensible que Can Yaman necesite tomarse un tiempo para cuidar su salud y bienestar. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propios problemas, preocupaciones y necesidades. A veces la fama y el éxito pueden ser una carga muy pesada, y es fundamental aprender a manejar el estrés y a proteger la salud mental. La salud mental de las celebridades es un tema cada vez más relevante, y es importante que se promueva la búsqueda de ayuda profesional sin estigma. Además, debemos considerar que Can Yaman ha sido objeto de controversias en el pasado, incluyendo críticas por su comportamiento y declaraciones en algunas entrevistas. Estas situaciones han contribuido a una imagen pública compleja y han aumentado la presión sobre él. Es posible que la visita a la clínica esté relacionada con la gestión de estas críticas y la búsqueda de herramientas para mejorar su imagen pública. En definitiva, la visita de Can Yaman a la clínica ha generado mucha especulación y controversia, pero la verdad es que no sabemos con certeza la razón de su visita. Podría ser estrés, podría ser un chequeo rutinario, o podría ser algo más personal que prefiere mantener en privado. Lo importante es no caer en conclusiones precipitadas y respetar su privacidad. El derecho a la intimidad es un valor fundamental que debe ser respetado, independientemente de la fama o la notoriedad de una persona. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman es un actor talentoso y trabajador, que está poniendo todo su empeño en construir una carrera exitosa a nivel internacional. Le deseamos lo mejor y esperamos que pueda seguir cosechando éxitos en el futuro. Y por supuesto, le enviamos todo nuestro apoyo y cariño, esperando que se encuentre bien y que pueda seguir deleitándonos con su talento. Le deseamos una pronta recuperación, ya sea física o emocional, y esperamos verlo pronto en nuevos proyectos. Así que, recapitulando, hemos analizado la noticia de la visita de Can Yaman a la clínica, hemos examinado los rumores y especulaciones que han surgido al respecto, y hemos intentado llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Recuerden que la información sobre la vida privada de las celebridades suele ser parcial y a menudo exagerada, por lo que es importante tomarla con cautela y no dejarnos llevar por rumores infundados. Lo fundamental es respetar la privacidad de Can Yaman y esperar a que él o su representante hagan una declaración oficial al respecto. En lugar de alimentar la especulación, debemos centrarnos en apreciar su trabajo y apoyarlo en sus proyectos futuros. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta el final.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la visita de Can Yaman a la clínica está relacionada con el estrés? ¿O creen que podría estar ocultando algo más? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. También me gustaría saber qué opinan sobre el papel de los medios de comunicación y los fans en la difusión de rumores sobre la vida privada de las celebridades. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante. Chao, chao.